A pesar de sus 10 años de experiencia como líder del Tercer Reich, nada podría haber preparado a Adolf Hitler para lo que encontró en el frente oriental. El crudo invierno, la disciplina soviética y la feroz actividad partisana hicieron que cualquier avance hacia Moscú fuera una dura prueba. Miles de soldados nazis murieron por hambre, frío y las numerosas escaramuzas y trampas tendidas por los partisanos soviéticos. Pero incluso estas muertes se volvieron preferibles a lo que los soviéticos hicieron con los soldados de las SS que capturaron. Todos los soviéticos, hombres y mujeres, buscaban una oportunidad para vengarse de los alemanes. De hecho, Hitler se encontró con más resistencia de la que había previsto cuando invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. El Ejército Rojo estaba mal equipado y desprevenido, pero tenía dos aliados. Uno eran las lluvias otoñales rusas y el otro era una población civil que lucharía hasta el final. A finales de 1941, la Unión Soviética estaba ensangrentada, pero indomable. La encarnizada lucha entre las dos naciones duraría hasta 1945. El 2 de febrero de 1943, el Ejército Rojo finalmente logró recuperar con éxito la ciudad de Stalingrado tras un feroz asedio de la Wehrmacht. Esta fue una amarga derrota para el ejército alemán, pero la guerra estaba lejos de terminar. Stalingrado podría haberse perdido, pero las SS aún lograron hacer sentir su presencia en otras áreas. En un famoso incidente, el Ejército Rojo intentó contener al 16º Ejército Alemán en Demiansk, al sur de Leningrado. La intención era aislar a los alemanes del ferrocarril de Starai Rusa, impidiéndoles así el acceso a sus líneas de suministro. A partir de enero de 1942, el Ejército Rojo dedicó todos sus hombres y máquinas disponibles a rodear a la división SS Totenkopf, 5 divisiones de infantería de la Wehrmacht y numerosas divisiones auxiliares alemanas. Sin embargo, los hombres de las SS estaban entrenados para luchar hasta la muerte si era necesario. Tras meses de sangrientos combates, la división SS Totenkopf finalmente logró abrirse paso a través de los blindados enemigos. El comandante de la Totenkopf, el teniente general de las SS Theodor Eicke, recibió la condecoración de la Cruz de Caballero por su valentía en combate. La división SS Totenkopf recibió entonces la orden de retirarse a Francia, donde se reorganizó y reentrenó junto con otras divisiones de las SS conocidas como Das Reich y Leibstandarte. Heinrich Himmler, el arquitecto de las SS, creía que podía confiar el resultado de la guerra a sus apreciados soldados de élite de las SS. Cuando las divisiones de las SS estuvieron afinadas y listas para la batalla, las 3 divisiones se unieron para formar el primer cuerpo Panzer de las SS, que fue enviado rápidamente al frente oriental en enero de 1943, justo cuando la Wehrmacht estaba siendo aplastada en Stalingrado. El teniente coronel de las SS, Joachim Peiper, formó un batallón con la Leibstandarte y rescató a la 320ª División de Infantería de la Wehrmacht en Járkov, donde recibió la Cruz de Caballero. Peiper, hijo de un oficial del ejército, se había ofrecido como voluntario para la Leibstandarte en 1934 y luego estudió en Brunswick. Fue ayudante de Himmler de 1938 a 1939. Al estallar la guerra, sirvió en la Leibstandarte, un regimiento motorizado, durante la campaña de Europa Occidental. Los soviéticos conocían con amargura la reputación del batallón de Peiper. Lo llamaban el batallón soplete, porque eran conocidos por atacar aldeas enemigas por la noche, ya que Peiper ordenaba a sus tropas disparar indiscriminadamente e incendiar los techos de paja. Peiper fue acusado de tácticas similares en Italia. A su regreso al frente oriental como comandante del primer cuerpo Panzer de las SS, fue nuevamente acusado de quemar aldeas y matar prisioneros. Su salvajismo no se dirigía solo contra el enemigo. En Bélgica ejecutó a 5 jóvenes reclutas alemanes por saqueo, obligando a los demás a marchar junto a los cadáveres. El primer cuerpo Panzer de las SS también participó en la batalla de Normandía, donde Peiper sufrió una crisis nerviosa. Sin embargo, regresó a la acción para la batalla de las Ardenas, donde hombres de su unidad asesinaron a más de 100 prisioneros de guerra estadounidenses. Tras la guerra, Peiper y otras 73 personas fueron juzgadas por la masacre.
43 de ellos, incluido Peiper, fueron condenados a muerte. Afortunadamente para él, su sentencia fue conmutada por cadena perpetua y fue liberado en 1956. Pero el destino finalmente lo alcanzó. 20 años después, fue asesinado al incendiarse su casa. Se cree que el autor fue un exmiembro de la resistencia francesa. Este es solo un ejemplo de la clase de personas que lideraban diferentes batallones de las SS y del terrible destino que corrían frecuentemente a manos de sus enemigos. El Frente Oriental, un último clavo en el ataúd de las SS. Durante la Operación Barbarroja y la invasión alemana de la Unión Soviética, Hitler ordenó a sus soldados liquidar a todos los llamados bolcheviques y a cualquiera que pudiera considerarse aliado o cómplice suyo. Para las SS, la orden era clara: todos los pueblos eslavos debían ser exterminados. La guerra librada por Alemania contra la Unión Soviética fue una guerra de exterminio, totalmente contraria a su actuación en el frente occidental y al trato dispensado a los franceses. Además, Hitler ordenó a los alemanes arrasar en su retirada. Con estas órdenes, los soldados nazis masacraron aldeas enteras y destruyeron ciudades. Solo dejaron muerte y destrucción a su paso. Pero cuando el Ejército Rojo comenzó a contraatacar, todas las acciones alemanas se volvieron en su contra. Estas terribles acciones genocidas de los soldados de Hitler quedaron grabadas en el imaginario colectivo de los soldados soviéticos. De hecho, no hizo falta mucha propaganda por parte de Stalin para demonizar a los alemanes. Muchos de estos rusos que lucharon contra los nazis fueron víctimas. Sus hogares fueron destruidos, sus madres, hermanos y hermanas fueron masacrados. Sin duda, el pueblo soviético sufrió las consecuencias de la guerra. Más de 27 millones de soviéticos murieron. Con todo este resentimiento y odio acumulados hacia los alemanes, la juventud soviética respondió al llamado de Stalin a las armas para hacer retroceder a los alemanes en lo que solo puede describirse como una pasión verdaderamente destructiva. Stalin también ordenó al Ejército Rojo que iniciara una política de tierra arrasada para negar a los alemanes y sus aliados los suministros básicos a medida que avanzaban hacia el este. Para cumplir esta orden, se formaron batallones de destrucción en las zonas de primera línea, con autoridad para ejecutar sumariamente a cualquier persona sospechosa. Los batallones de destrucción siguieron la misma ruta que Joachim Peiper e incendiaron pueblos, escuelas y edificios públicos. Como parte de esta política, el Ejército Rojo y la Policía Secreta Soviética masacraron a miles de prisioneros antisoviéticos. La Policía Secreta estaba a cargo de los prisioneros de guerra. Era responsable de trasladarlos desde el frente, donde fueron capturados, hasta los campos de prisioneros de guerra en el interior de Rusia. Pero como la mayoría de los transportes se utilizaban para el esfuerzo bélico, la policía secreta de Stalin decidió ahorrar recursos haciendo que los prisioneros marcharan a través de las frías estepas rusas. En Ucrania y Bielorrusia occidental, 60.000 personas fueron obligadas a evacuar a pie. El recuento oficial soviético registró más de 9.800 ejecuciones en prisiones, 1.443 en el proceso de evacuación, 59 muertos por intento de fuga, 23 muertos por bombas alemanas y 1.057 muertes por otras causas. No todos estos prisioneros eran de las SS o incluso alemanes. Muchos eran presos políticos capturados antes incluso de que comenzara la guerra. En total, la Unión Soviética mató a casi 1 millón de nazis capturados. De los 90.000 capturados en la batalla de Stalingrado, la más sangrienta de toda la campaña, solo 5.000 alemanes tuvieron la suerte de ser enviados de regreso a su país con vida. Esta masacre se explica por el hecho de que las autoridades soviéticas no castigaron e incluso en ocasiones fomentaron la brutalidad contra sus prisioneros alemanes. No cometían crímenes de guerra ni violaban tratados internacionales, sino que apenas prestaban un servicio a la madre patria al exterminar a los cerdos fascistas. Con el avance de la guerra, la administración política del Ejército Rojo intentó limitar la práctica de matar prisioneros, ya que podían ser valiosas fuentes de inteligencia contra el enemigo, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. En combate, los hombres y comandantes del Ejército Rojo no se molestaron en capturar soldados y oficiales. Se conocen casos de cautivos que fueron estrangulados y apuñalados hasta la muerte con cuchillos o bayonetas. Al no poder impedir que sus soldados asesinaran a alemanes capturados,
El Ejército Rojo optó por un enfoque administrativo, pidiendo a los oficiales que al menos hicieran un inventario de las armas y pertenencias personales confiscadas a los nazis muertos. Muchos años después, exsoldados del Ejército Rojo mostraron con orgullo a sus familias los recuerdos que habían tomado de los soldados de las SS que habían matado. El destino de las SS parecía estar sellado tras la rendición del Sexto Ejército Alemán en Stalingrado. Sabiendo que el cuerpo Panzer de las SS estaba en plena retirada, Hitler le ordenó mantenerse firme y luchar a muerte en Kharkov, una de las principales ciudades de Ucrania. Pero el teniente general de las SS, Paul Hauser, estaba convencido de que sus tanques serían aniquilados si quedaban atrapados en la ciudad. Sabía que debía actuar con rapidez. Desobedeciendo la orden de Hitler, retiró su unidad y la hizo girar para enfrentarse al enemigo. Llegó otra orden para rodear Kharkov desde el norte, pero Hauser creía que solo un ataque directo salvaría la situación, ya que los soviéticos parecían contar con refuerzos ilimitados y cada día llegaban más. Sin el apoyo de la Luftwaffe, el cuerpo Panzer aplastó la línea soviética. Tras 4 días de encarnizados combates casa por casa, Kharkov fue reconquistada por la Leibstandarte de Peiper en marzo de 1943. La ofensiva de las SS le costó al Ejército Rojo unas 70.000 bajas, mientras que el cuerpo Panzer de las SS perdió alrededor del 44% de sus efectivos. Hauser fue finalmente indultado por su desobediencia y recibió la medalla de roble en su cruz de caballero. Conocido como Papa por sus hombres, Hauser adquirió una amplia experiencia combatiendo en Polonia y Francia al mando de la segunda división SS Das Reich. Durante el avance hacia Rusia perdió un ojo y desde entonces el parche morado se convirtió en su sello distintivo. En Normandía, en 1944, resultó herido de nuevo al liderar la ruptura del paso de Falaise, ganando la medalla de las hojas de roble con espadas. Ascendido a general y coronel general de las Waffen-SS, comandó el grupo de ejércitos G, poniendo fin a la guerra contra el Estado Mayor del mariscal de campo Kesselring. Tras la guerra, en los juicios de Nuremberg, defendió enérgicamente el papel militar de las Waffen-SS y negó cualquier implicación en las atrocidades de la guerra. Todas las divisiones de las SS, incluyendo Das Reich y la Leibstandarte, lucharon con valentía por una razón importante. La SS tenía más que perder que cualquier otra organización nazi. La derrota destaparía los crímenes mortíferos del Holocausto, así que las Waffen-SS se lanzaron de nuevo a la batalla. Calcularon que era mejor morir combatiendo que en la horca. Rendirse no era una opción. Las SS al final de la Segunda Guerra Mundial. Las SS llegaron al poder gracias al partido nazi. Pero a medida que la estrella alemana comenzaba a desvanecerse, las SS no podían permitirse perder la guerra. Tras la derrota en Normandía y la ofensiva soviética de 1944, las SS intentaron retrasar la derrota luchando hasta el final, por muy desalentador que fuera el resultado. Las SS lucharon con fanatismo, convencidas de que eran verdaderos supersoldados y muriendo a miles no mostraron piedad ni la pidieron. La esperanza de vida promedio de un soldado de las Waffen-SS en el frente era de 2 meses. Tras derrotar a los aliados en Arnhem, la última acción importante de estos soldados tendría lugar en la ofensiva final del Reich, la batalla de las Ardenas en Bélgica. En esta batalla, fueron los comandos especiales liderados por el teniente coronel de las SS, Otto Skorzeny, los que se destacaron actuando tras las líneas del ejército estadounidense y creando un caos tremendo, al igual que la división Leibstandarte de Peiper, que avanzó más lejos que nadie en el frente estadounidense. Skorzeny es un personaje interesante en las SS. Estuvo involucrado en 2 operaciones fallidas llamadas Operación Salto de Longitud y Operación Russelsprung. Después, ayudó a detener un posible motín en Berlín después del atentado de julio de 1944 contra la vida de Hitler. Luego secuestró al hijo del primer ministro húngaro, Miklos Horthy, para prevenir posibles negociaciones de paz con los soviéticos. Durante la batalla de las Ardenas, lideró una brigada de alemanes de habla inglesa vestidos con uniformes estadounidenses que crearon confusión tras las líneas aliadas.
Hitler le concedió las hojas de roble a la Cruz de Caballero. Luego fue puesto a cargo de los Hombres Lobo, una organización nazi creada para librar una guerra de guerrillas contra los aliados ocupantes. Pero Skorzeny pronto se dio cuenta de que contaba con muy pocos hombres para constituir una fuerza de combate eficaz, así que estableció una serie de rutas secretas para el contrabando de nazis fuera de Alemania, conocidas como las rutas de ratas. El 16 de mayo de 1945, Skorzeny se entregó a los estadounidenses y fue juzgado por el uso indebido de uniformes estadounidenses durante la ofensiva de las Ardenas. Sin embargo, fue absuelto cuando se le informó al tribunal que la Dirección de Operaciones Especiales británica había hecho algo similar al vestir uniformes alemanes. Escapó y se instaló en España, donde continuó con sus actividades clandestinas. Para 1945, la mayoría de las unidades alemanas luchaban no solo para resistir un poco más a los soviéticos, sino también por simple supervivencia. A mediados de marzo de 1945, los alemanes formaron un grupo de combate con varias unidades de las SS para defender la aldea húngara de Sored de un ataque soviético. Hans Geisendorf, oficial del batallón Sturmgeschütz de la tercera división Panzer Totenkopf de las SS, presenció la inútil lucha de sus soldados de las SS. Al quedarse sin munición para sus diversas armas, los soldados de las SS recurrieron a cuchillos y herramientas de trinchera para defenderse. Luchar hasta el final era preferible a ser capturado. Los castigos soviéticos contra los soldados de las SS eran infames. Mientras el Ejército Rojo avanzaba por territorio húngaro, las fuerzas soviéticas ofrecieron con frecuencia a las SS la oportunidad de rendirse. Cuando los alemanes rechazaron la oferta, los rusos atacaron con fuerza. Oleadas de soldados comunistas avanzaron hacia Budapest apoyadas por tanques soviéticos pesados. Un batallón reconstituido de la división Nordland, que posteriormente se había unido a la división Wiking, acompañaba al batallón de cañones de asalto. Mientras los soviéticos rodeaban a las unidades alemanas en la cercana aldea de Stuhl-Weißenburg, la moral de la división Wiking comenzó a desmoronarse. El capitán Karl Ulrich decidió salvar a su división de la destrucción. Ordenó a sus tropas romper el cerco el 22 de marzo. Esto contradecía la política de Hitler de que las fuerzas alemanas no cedieran terreno. Otra división alemana de las SS, la 9ª División Panzer SS Hohenstaufen, luchó por mantener abierta una vía de escape para las tropas vikingas. Hitler montó en cólera al enterarse de la retirada de las unidades de la Wehrmacht y las SS. 5 días después ordenó a los hombres de la división Hohenstaufen que se quitaran los brazaletes distintivos que indicaban su pertenencia a una división de élite. La sentencia de muerte para la Alemania nazi sonó en Berlín. Atrapadas entre los ejércitos aliados que avanzaban desde el este y el oeste, muchas unidades de las Waffen-SS recibieron la orden de dirigirse a Berlín para participar en lo que sería la batalla final. En ese momento, prácticamente todas las unidades alemanas eran sombras de lo que fueron, diezmadas en hombres y escasas de armas, equipo y combustible. Las divisiones quedaron reducidas a un batallón. A pesar de todo, las SS continuaron luchando. Los lazos entre sus soldados, forjados durante años de lucha codo con codo, los mantuvieron en pie. Esto se aplicaba tanto a los alemanes nativos como a los soldados extranjeros de las SS. Estaban decididos a luchar hasta el final, en gran parte porque no tenían a dónde ir. Regresar a casa no era una opción y ser capturados por los soviéticos significaba una muerte segura. Incluso en los últimos días desesperados, no se planteaban entregar las armas. Algunos hombres de las Waffen-SS aún creían en la posibilidad de la victoria, incluso cuando la guerra estaba a solo unas semanas de terminar, confiando en las promesas de refuerzos y mejores armas. Sin embargo, cada día que pasaba, las tropas soviéticas avanzaban cada vez más cerca de la capital del Tercer Reich, Berlín. Las fuerzas del Ejército Rojo que avanzaban sobre Berlín encontraron una forma única de conmemorar el cumpleaños de Hitler el 20 de abril de 1945. Celebraron la ocasión bombardeando el centro de Berlín con su artillería de largo alcance. 2 días después, Hitler estalló en una de sus últimas rabietas cuando el 11º Ejército Panzer de las SS, creado en las últimas semanas de la guerra por Himmler, no cumplió una orden de ataque.
Se cree que el arrebato de Hitler se debió a que las Waffen-SS, que él creía que nunca le habían fallado antes, finalmente habían flaqueado. Las Waffen-SS eran el último recurso de Hitler, y sabía que si había algún soldado en el que podía confiar plenamente, era en los soldados de las Waffen-SS. En este punto, en parte guiado por información incompleta, comenzó a perder la fe en las unidades de élite de Himmler. Sin embargo, sin que Hitler lo supiera, varias unidades leales de las Waffen-SS permanecieron en Berlín, incluyendo los restos de las divisiones Nordland y Charlemagne. Estaban decididas a luchar hasta el final. Para entonces, la SS comenzó a desintegrarse en 1945. Oficiales individuales de las SS esperaban aprovechar las tensiones entre los aliados occidentales y la Unión Soviética para iniciar negociaciones para una paz por separado con los aliados occidentales que permitiera al Estado Nacional Socialista sobrevivir y continuar la lucha contra la Unión Soviética. El círculo de tropas aliadas se cerraba sobre Alemania, con Berlín en el centro. Alemania luchaba contra Gran Bretaña y Estados Unidos en el oeste y contra la Unión Soviética en el este. Hitler siempre había sido consciente de que luchar en dos frentes era puramente suicida. De hecho, el pacto Molotov-Ribbentrop se había diseñado para evitar esa misma posibilidad, allá por 1939. El Frente Oriental era un enorme escenario de guerra por sí mismo. Aunque los aliados estaban ahora involucrados, la principal lucha de Alemania era contra la Unión Soviética. Se enviaron unidades de las SS en todas direcciones, a menudo cubriendo enormes distancias para llegar al punto de batalla. En enero de 1944, 6 divisiones alemanas, incluyendo la 5ª SS Viking y la 5ª SS Sturm Brigade voluntaria, los balones y el batallón estonio de las SS Narwa estaban rodeados por el Ejército Rojo en una posición defensiva a lo largo del río Dnieper en Ucrania. Justo cuando las tropas alemanas se preparaban para la batalla, la primera SS, Leibstandarte, acudió al rescate tras recorrer cierta distancia. La Leibstandarte mantuvo a los soviéticos ocupados mientras las divisiones atrapadas escapaban. Una de las características más notables de las divisiones de las SS durante los últimos meses de la guerra fue su reticencia a retirarse. Esto se debió en parte a las órdenes directas de Adolf Hitler, en parte a que sus crímenes de guerra no salieran a la luz, y en parte a que estaban entrenadas principalmente para atacar, no para defender. En febrero de 1945, el 11º Ejército Panzer de las SS se reunió en Pomerania y atacó el avance del primer frente bielorruso, pero fue repelido por el Ejército Rojo. El tercer cuerpo Panzer de las SS se retiró y se le unió el 10º cuerpo de las SS, y juntos lanzaron otra ofensiva. A principios de marzo, la fuerza fue rodeada por los soviéticos, quienes la atacaron implacablemente con todo lo que tenían a su disposición. Para el 8 de marzo, los últimos 8.000 hombres se habían rendido. Tras el fracaso de estas acciones ofensivas, Hitler decidió lanzar una última gran ofensiva en el este, por lo que el 6º Ejército Panzer de las SS fue reequipado. Se reforzó su número reclutando a nuevos reclutas y hombres de las ahora extintas Luftwaffe y Kriegsmarine. El 4º Cuerpo Panzer de las SS proporcionaría apoyo. Por primera vez, 6 divisiones Panzer de las SS participaban en la misma ofensiva. El ataque, conocido como Operación Despertar de Primavera, tuvo lugar en la zona del lago Balatón, en Hungría. Tomó a los soviéticos completamente por sorpresa. Afortunadamente para ellos, habían estado concentrando 1.000 tanques para un asalto a lo largo del valle del Danubio, por lo que contaban con una gran fuerza de tanques completamente preparada. Fue el turno de los alemanes de quedar impactados. El avance alemán se detuvo rápidamente. Poco podía hacer el 6º Ejército Panzer de las SS con menos del 50% de sus efectivos y sin perspectivas de refuerzos. Hitler estaba furioso. La primera SS, Leibstandarte, no había combatido como exigía la situación. Entonces ordenó a las tropas que se quitaran las esposas de Adolf Hitler, pero Sepp Dietrich, comandante del 6º Ejército Panzer, no transmitió la orden a sus hombres. El 6º Ejército Panzer SS se retiró hacia Viena, donde el 2º Cuerpo Panzer SS, al mando de Wilhelm Dietrich, se enfrentó al Ejército Rojo.
Viena cayó el 13 de abril después de que el segundo cuerpo Panzer SS de Wittrich se retirara para evitar el cerco. Fue otra derrota aplastante para las SS a manos del Ejército Rojo, pero no sería la última. La ocupación de Berlín, la venganza soviética contra la población civil. Toda esperanza para los alemanes se había desvanecido a medida que el Ejército Rojo se acercaba a Berlín. Pero Hitler aún creía que la ciudad podía salvarse y que el sueño nazi aún podía hacerse realidad. Sin embargo, su salud se deterioraba rápidamente y no se dio cuenta de que estaba dirigiendo divisiones que habían desaparecido hacía tiempo. No obstante, logró reunir al tercer cuerpo Panzer SS y el 16 de abril los restos de la 11ª SS Nordland, la 33ª División SS Charlemagne y la Compañía Española de Voluntarios de la SS 101 fueron enviados como refuerzo. Una semana después, Hitler nombró al brigadier de las SS Wilhelm Mohnke comandante del sector central de Berlín, que incluía la Cancillería del Reich. El puesto de mando de Mohnke se encontraba bajo el búnker de Hitler. Recibió el cargo tras resultar herido en un ataque aéreo, lo que obligó a la Leibstandarte a abandonarlo al partir hacia Hungría. Su primera tarea fue formar el grupo de combate Mohnke con la compañía antiaérea de la Leibstandarte, el batallón de entrenamiento y reserva de la Leibstandarte, la compañía del Führer Begleit y el Reichsführer SS Begleit, de 600 hombres. Batallón. Su núcleo, sin embargo, era el batallón de guardia Leibstandarte, de 800 hombres, que normalmente estaba asignado a proteger a Hitler. Como corresponde a un soldado que defendió Berlín hasta el final, Mohnke fue un nazi ferviente. Uno de los primeros guardias personales de Hitler, se convirtió en miembro fundador de la Leibstandarte en 1933. Resultó herido durante la campaña de Polonia, momento en el que recibió la Cruz de Hierro. Sin embargo, Mohnke tenía un lado bárbaro en su carácter, que emergió cuando comenzó a tomar el mando. Por ejemplo, fue el líder del segundo batallón del Regimiento de Infantería SS Leibstandarte, cuando sus tropas masacraron a 80 prisioneros de guerra británicos en Wormhout durante la Batalla de Francia. Resultó herido de nuevo en los Balcanes, perdiendo parte de un pie el primer día de la campaña, pero se reincorporó a la Leibstandarte en Rusia. En 1943 fue transferido a la recién formada 12ª División Panzer SS Hitlerjugend. Mohnke se encontraba en el búnker de Hitler cuando se quitó la vida el 30 de abril de 1945 y, según testigos presenciales, lloró abiertamente por el Führer. Al día siguiente, prendió fuego al búnker y se unió a un grupo de escape. Capturado por los soviéticos, fue uno de los primeros prisioneros de guerra alemanes en ser liberado en octubre de 1955. A pesar de que tuvo que soportar el duro trato que recibía todo alemán en el sistema de Gulag soviético, nunca fue juzgado por sus crímenes. Mohnke fue responsable de otras atrocidades en Francia. Cuando su regimiento estaba en Normandía, interrogó a 3 canadienses capturados. Después, los llevaron a un cráter de bomba y los fusilaron mientras Mohnke observaba. Estuvo implicado en 4 incidentes similares que resultaron en el asesinato de otros 9 canadienses. Para diciembre de 1944, Mohnke era comandante de la Leibstandarte. Fue él quien dio la orden de no tomar prisioneros en Malmedy. Pero Berlín representaría un desafío muy diferente para él y las SS. A pesar de que se suponía que unas pocas divisiones de las SS combatirían en la capital, calle por calle fueron principalmente civiles los que quedaron en la ciudad prácticamente destruida. Para cuando estalló el combate en las calles de Berlín, en abril de 1945, se estima que 1,5 millones de mujeres y niñas vivían en la ciudad. Muchas habían perdido sus hogares por el incesante bombardeo de mortero soviético y a sus maridos en el frente de batalla. Había escasez de comida y agua y los servicios básicos estaban prácticamente cortados. Para agravar su sufrimiento, los expertos calculan que 1 de cada 3 de estas mujeres sufrió algún tipo de agresión sexual al final de la Segunda Guerra Mundial. Muchas de ellas se encontraron cara a cara con los perpetradores durante la semana del 24 de abril al 5 de mayo de 1945, cuando los soviéticos rodearon la ciudad de Berlín, eliminando los últimos vestigios de la resistencia nazi. Tan solo unos días antes de que se tomara la icónica fotografía de la bandera soviética ondeando en lo alto del Reichstag,
Muchas mujeres sufrieron a manos de estos supuestos héroes. La batalla de Berlín fue sangrienta y cruel, no solo porque fue la última defensa de los nazis, quienes ya no tenían nada que perder, sino también porque consistió principalmente en combate cuerpo a cuerpo y las tropas combatientes estaban gravemente desprevenidas. Estas no eran las tropas de élite de las Waffen-SS. La defensa de Berlín quedó en manos de la división de reserva del general Helmut Weidling, prácticamente mermada y desorganizada. Además, la guarnición del general Weidling estaba compuesta casi en su totalidad por hombres mayores de la milicia nacional y jóvenes de las juventudes hitlerianas, incluyendo niñas sin experiencia en combate. Tuvieron que luchar contra tropas soviéticas hambrientas y despiadadas, ansiosas por poner fin a las hostilidades. Las bajas oficiales de la batalla de Berlín fueron más de 900.000 alemanas y 360.000 polacas y soviéticas. El número de mujeres maltratadas varía según la fuente, desde 20.000 hasta 100.000, llegando incluso a casi 1 millón. Sin embargo, la cifra real podría ser considerablemente mayor, ya que muchas mujeres fueron agredidas no una, sino repetidamente. Se dice que hasta 10.000 mujeres murieron como consecuencia de estos horribles ataques. Más allá de Berlín, casi 2 millones de mujeres alemanas fueron víctimas de los desenfrenados apetitos sexuales y violentos de los soldados del Ejército Rojo, una cifra impactante, ya que equivale a la población de una metrópoli. Y esto sin contar a las víctimas en el frente occidental a manos de los soldados estadounidenses. Durante la Operación Barbarroja y la invasión alemana de la Unión Soviética, Hitler ordenó a sus soldados liquidar a todos los llamados bolcheviques y a cualquiera que pudiera considerarse aliado o cómplice suyo. Para la Wehrmacht, la orden era clara: todos los pueblos eslavos debían ser eliminados. La guerra librada por Alemania contra la Unión Soviética fue una guerra de exterminio, totalmente contraria a su actuación en el frente occidental y al trato dispensado a los franceses. Además, Hitler ordenó a los alemanes que arrasaran su retirada. Con estas órdenes, los soldados nazis masacraron aldeas enteras y destruyeron ciudades. Solo dejaron muerte y destrucción a su paso. Estas terribles acciones genocidas de los soldados de Hitler quedaron grabadas en el imaginario colectivo de los soldados soviéticos. De hecho, no hizo falta mucha propaganda por parte de Stalin para demonizar a los alemanes. Muchos de los rusos que tomaron Berlín fueron víctimas. Sus hogares fueron destruidos, sus madres, hermanos y hermanas fueron masacrados. Sin duda, el pueblo soviético sufrió las consecuencias de la guerra. Más de 27 millones de personas murieron. Con todo este resentimiento y odio acumulado hacia los alemanes, la juventud soviética respondió al llamado de Stalin a las armas para avanzar a través de Prusia Oriental hacia Berlín, en lo que solo puede describirse como una pasión verdaderamente destructiva. Alentados por los grandes alijos de bebidas alcohólicas que los alemanes en retirada habían dejado convenientemente, los voluntarios y soldados del Ejército Rojo resistieron valientemente el invierno ruso. A estos jóvenes soldados también se les unieron los prisioneros de guerra soviéticos que liberaron en el camino. Una vez en Berlín, se enfrentaron a una resistencia de jóvenes y ancianos alemanes sin experiencia, así como de soldados regulares. Joseph Goebbels había ordenado a los berlineses que construyeran una férrea defensa calle por calle, casa por casa, para repeler a la gran bestia rusa o morir en el intento. Y muchos murieron, luchando hasta el último aliento. Durante los primeros meses de la ocupación aliada de Berlín, se reporta que la agresión sexual a mujeres de todas las edades se había vuelto rutinaria. Víctimas, agresores, autoridades y testigos la habían naturalizado. Nadie hizo nada al respecto, nadie reaccionó ante los abusos que se cometían en una sociedad aturdida por la destrucción, la muerte y los continuos bombardeos. Las mujeres y niñas alemanas simplemente quedaron abandonadas a su suerte y a los deseos de los uniformados. Este tipo de crimen era solo uno de una serie de horribles humillaciones que acompañaban la guerra y la derrota. Estas mujeres habían perdido sus hogares, viendo cómo los muros caían sobre sus seres queridos. Se habían convertido en refugiadas y de repente se vieron incapaces de llevarles un pan a sus hijos. Vieron a sus maridos asesinados, mutilados o hechos prisioneros. Esas mujeres también tuvieron que presenciar cómo sus hijos se enfermaban y morían, cómo sus padres también morían de alguna enfermedad,
cómo sus hijos comenzaban a sufrir desnutrición. La agresión sexual diaria era solo un capítulo más en este infierno cotidiano. Las historias de violencia sexual se contaban como una simple consecuencia normal de la derrota. Muchos hombres y mujeres incluso justificaban estas acciones e incluso se decían a sí mismos que se las merecían. Mujeres, niñas e incluso ancianas fueron brutalmente atacadas en grupo y en público. A menudo había una fila de soldados esperando su turno. Eran consideradas meros trozos de carne, apenas un objeto de deseo. Historias verdaderamente impactantes han sobrevivido de aquellos tiempos en las calles de Berlín. Soldados llenos de lujuria y deseo de venganza no solo las agredieron sexualmente, sino que también las mutilaron, dejando su huella personal en lo que consideraban el enemigo. Hay casos de mujeres asesinadas a tiros justo después de ser brutalmente atacadas. Se reportaron cuerpos de mujeres encontrados en las calles como si hubieran sido víctimas de Jack el Destripador, con sus cuerpos abiertos desde el estómago hasta el ano. Todo este horror injustificable también forma parte de la historia de la liberación de Berlín. Huelga decir que las agresiones siempre ocurrían sin consideración alguna por la víctima, ni siquiera con la decencia de protegerla de enfermedades venéreas o embarazos no deseados. De esta forma, las mujeres eran utilizadas y desechadas al instante, con consecuencias permanentes para su salud y sus vidas. Algunas se veían obligadas a enterrar a sus propios hijos pequeños, solo para quedar embarazadas días después del hijo de un soldado desconocido al que nunca volverían a ver. Millones de mujeres alemanas se enfrentaban a la desgarradora disyuntiva entre tener estos hijos o someterse a operaciones peligrosas. Los abortos y las enfermedades venéreas resultantes de agresiones sexuales se convirtieron en un problema público debido a sus consecuencias sociales y sanitarias que requerían intervención médica. En el contexto de la guerra y la ocupación extranjera, las autoridades nazis y posteriormente las fuerzas aliadas comprendieron que se trataba de un problema social y médico que debía resolverse. Por ello, las mujeres de estos lugares recibían atención médica y abortos gratuitos. Después de mayo de 1945 y durante la mayor parte de 1946, se creó en Berlín una comisión médica para aprobar o rechazar los abortos. Los aprobados podían realizarse incluso en el último mes de embarazo. En la mayoría de los casos, la única condición era que las mujeres certificaran haber sido agredidas por un extranjero, que podía ser un soldado del Ejército Rojo, un estadounidense, un soldado francés o un trabajador de una fuerza de ocupación. La comisión médica, formada especialmente para estos casos, elaboraba informes sobre la identidad de cada mujer que se sometía al aborto, registrando su nombre, estado civil, dirección, mes de embarazo, fecha de la solicitud y fecha de aprobación por la comisión médica. En otras palabras, se mantenían registros de todas las mujeres que solicitaban abortos, lo que en muchos casos implicaba un estigma adicional. Nada pudo detener al Ejército Rojo una vez que penetraron las defensas alemanas e invadieron las calles de Berlín, pero las tropas de las SS habían sido preparadas desde antes de la guerra para luchar hasta el final. Mientras los soviéticos se apresuraban a tomar el Reichstag y la Cancillería del Reich, se encontraron con una resistencia valiente y férrea. En sangrientos combates callejeros, los supervivientes del 33 SS Charlemagne resistieron contra una fuerza abrumadora. Con solo soldados de infantería lograron destruir 21 tanques soviéticos que quedaron abandonados en medio de las calles de Berlín y fueron utilizados como barricadas por las sanguinarias tropas de las SS. Pero incluso las SS, con su inquebrantable determinación por luchar, tuvieron dificultades para encontrar una razón para continuar cuando el Führer ya no existía. Tras comunicar a sus tropas la noticia del suicidio de Hitler, Mohnke ordenó la retirada de todas las divisiones de las SS que combatían en la zona. Lo que quedaba del 11º SS Nordland se dirigió al noroeste hacia Mecklemburgo, pero esta ruta no fue completamente liberada. La unidad enfrentó feroces combates en torno al puente Weidendammer. Unos pocos grupos muy pequeños lograron alcanzar a los estadounidenses en el Elba, pero la mayoría no logró atravesar los cercos soviéticos. Para los miembros de las SS que intentaron escapar de Berlín, era preferible morir en combate o ser capturados por los estadounidenses. Los soviéticos tenían una merecida reputación de captores despiadados.
El 2 de mayo, las hostilidades finalizaron oficialmente por orden del general Helmut Weidling, comandante de la Wehrmacht del área de defensa de Berlín. Weidling se reunió con el general soviético Vasily Chuikov, donde le informó de la muerte de Hitler y Goebbels y aceptó sus exigencias de capitulación total. Al enterarse de la rendición, algunos de los hombres restantes de las SS se suicidaron antes que rendirse a los soviéticos. Entre ellos se encontraba el ayudante de Mohnke, el teniente primero de las SS Gerd Stehr, del destacamento de escolta del Führer, antiguamente la Leibstandarte. En el desfile de la Victoria en la Plaza Roja, el 24 de junio de 1945, se exhibieron estandartes capturados. El objeto más preciado fue el estandarte de la Leibstandarte SS Adolf Hitler. Cuando los miembros de las SS fueron capturados por los soviéticos, el 8 de mayo de 1945, una división completa de las SS se rindió al ejército soviético en Letonia. Según narró uno de sus miembros, Gottlob Biedermann, los captores rusos se mostraron muy violentos y comenzaron a arrancar condecoraciones e insignias de los uniformes alemanes. Hicieron que todos se pusieran en fila con los brazos en alto y comenzaron a arrancarles relojes de pulsera y anillos de boda. Después, los prisioneros alemanes tuvieron que marchar durante 3 días antes de recibir comida, por lo que tuvieron que recurrir a hierba y corteza de árbol para calmar el hambre. Cuando finalmente les dieron comida caliente, solo era un caldo de col aguado. Finalmente fueron trasladados a un campo de concentración en Sloka, Letonia, donde recibieron la visita de delegaciones de una organización antifascista llamada el Comité Nacional de Oficiales Alemanes, que formaba parte del Comité Nacional para una Alemania Libre. Este grupo estaba compuesto principalmente por desertores alemanes de las filas de prisioneros de guerra alemanes y también por miembros del Partido Comunista de Alemania que se trasladaron a la Unión Soviética tras la toma del poder por los nazis. Intentaron persuadir a los nazis capturados de los beneficios del comunismo y les aseguraron que les entregarían personalmente las cartas que quisieran escribir. Esto resultó ser una treta de los soviéticos para obtener información, ya que ninguna de las cartas llegó a su destino. A continuación, los guardias del campo obligaron a todos los prisioneros a desnudarse y les revisaron si tenían tatuajes de las SS. Llevar uno en aquella época equivalía a la pena de muerte. Los prisioneros con tatuajes eran segregados y luego desaparecían sin que nadie volviera a verlos. Se cree que fueron ejecutados a sangre fría en algún lugar del campo. A mediados de julio, el campo fue desmantelado y los hombres fueron dispersados a varios campos de trabajo. Allí, los soldados de las SS se encontraron con otros alemanes capturados durante 1944 y quedaron impactados por su estado general. Estos alemanes parecían esqueletos vivientes, con cráneos rapados y mejillas hundidas. Tenían ojos vidriosos y sin vida que miraban al frente y la piel era gris. Desnutridos, caminaban trabajosamente con zuecos de madera y sus uniformes eran poco más que harapos. Llevaban menos de un año encarcelados, un cruel recordatorio de que no había esperanza para el futuro si permanecían en los campos de prisioneros de guerra soviéticos. El 7 de noviembre, sus guardias soviéticos informaron a la división de las SS que la Wehrmacht había dejado de existir, que los rangos habían sido abolidos y que ahora debían trabajar para reparar el daño causado a la URSS por los fascistas. No se sabe con certeza el número total de prisioneros tomados por la URSS durante el conflicto. Se cree que la cifra total podría superar el 1.000.000 de personas. La mayoría de los prisioneros alemanes en poder soviético, incluido Biedermann, fueron repatriados durante 1948. Durante su cautiverio, fue trasladado entre diferentes campos de Letonia a Siberia y finalmente a un campo de trabajos forzados cerca de Gagrilovo, en el Cáucaso. Un día, él y 50 de sus compañeros fueron detenidos y subidos a un vagón de carga. Desconocían su destino y, al principio, creyeron que los trasladaban de nuevo, pero se dieron cuenta de que seguían viajando hacia el oeste. Esto les iluminó y finalmente, después de aproximadamente una semana, llegaron a su destino en el tren en Frankfurt del Oder. Allí los hicieron desfilar y les ordenaron que dejaran todas sus pertenencias a sus pies. Las autoridades alemanas y aliadas examinaron cuidadosamente las pertenencias de todos los prisioneros.
Biedermann pasó la inspección, pero un teniente superior que estaba junto a él tenía una caja de madera sellada. El inspector la rompió y descubrió que contenía una cruz de hierro. Lo volvieron a meter en el tren y se lo llevaron, y no regresó a Alemania hasta muchos años después. El horrible destino de los prisioneros de guerra alemanes en la Rusia soviética. En los primeros meses de la guerra, el número de alemanes hechos prisioneros por el Ejército Rojo no fue, como era de esperar, muy elevado, ya que, en su mayoría, se encontraban en retirada ante el ataque de las fuerzas de Hitler. Las investigaciones alemanas de posguerra sobre el número de soldados capturados por el Ejército Rojo sugirieron una cifra de hasta 30.000 para finales de 1941. La población del campo incluía rumanos, italianos y búlgaros, además de alemanes, y la falta de asistencia médica temprana también influyó en el número de muertos, al igual que el odio hacia los prisioneros por parte de los soldados soviéticos y la población civil local, lo que impedía cualquier posibilidad de compasión o alimento adicional. Esta animosidad no se limitaba a los soviéticos, sino también a los rumanos, quienes odiaban notoriamente a los oficiales alemanes. Los alemanes obligaron a miles de reclutas rumanos a luchar en Stalingrado y otras batallas importantes en el frente oriental. Cuando fueron capturados en 1942, los soviéticos no hicieron distinciones entre los rumanos y sus oficiales alemanes. Sin embargo, los rumanos nunca olvidaron por qué estaban allí. Cuando el convoy de prisioneros de guerra tuvo que cruzar el río Volga camino a un campo de internamiento, los rumanos aprovecharon la oportunidad para ahogar a los alemanes en el río. Fue una muerte espantosa para las docenas de oficiales alemanes que habían brutalizado a los jóvenes rumanos en combate. Para la primavera de 1943, las autoridades soviéticas habían iniciado el registro detallado de sus prisioneros y su transporte a campos permanentes, principalmente en Uzbekistán, Astracán y Karagandá. La mayor parte del transporte de prisioneros se realizaba mediante largos y agotadores viajes en tren. Estos viajes podían durar varias semanas, durante las cuales los prisioneros solo tenían acceso intermitente a comida y agua, además del hacinamiento extremo en los vagones. De los primeros 30.000 prisioneros enviados de esta manera, solo unos 15.000 llegaron con vida. Un discurso pronunciado por Stalin poco antes, publicado en Pravda y leído por millones de personas, pedía la destrucción total de los enemigos alemanes. Desobedecer al líder supremo era un delito castigado con la muerte, pero también se enfrentaban a un consejo de guerra si violaban la Convención de Ginebra. Así pues, el personal del Ejército Rojo y la policía secreta simplemente abandonó a los prisioneros a su suerte, dejándolos morir lenta y dolorosamente. 1944 fue un año de asombrosos éxitos militares para el Ejército Rojo y solo ese año fueron capturados 700.000 soldados alemanes y de otras fuerzas del eje, la mayoría en la segunda mitad del año. La escasez de espacio en los campamentos, alimentos, suministros médicos, ropa y transporte era evidente, un problema que se agravó con el saqueo de las pertenencias y la ropa de los prisioneros tras su captura. Un gran número de alemanes y otros murieron en los primeros meses del año por frío, hambre, problemas cardíacos y tifus. Esta situación se mantuvo en 1945, con el colapso del Tercer Reich y aún más personal militar alemán y del eje bajo el control del Ejército Rojo. Los soviéticos no tenían prisa por mejorar las condiciones de detención y transporte de estos prisioneros. Se calcula que, entre el 1 de enero y el 13 de mayo de 1945, el Ejército Rojo tomó un total de 2,5 millones de prisioneros en todos los frentes. Solo alrededor del 33% de esos prisioneros seguían con vida tan solo 3 años después. Esta brutalidad contra los prisioneros alemanes fue una respuesta directa a la violencia que los alemanes habían desplegado en su invasión de la Unión Soviética. Las Waffen-SS habían cometido sus propias atrocidades en Rusia, al igual que en Francia, donde asesinaron a varios prisioneros de guerra británicos indefensos. Los prisioneros de guerra soviéticos también fueron fusilados. Y cuando el pueblo ucraniano recibió a los alemanes como liberadores, las Waffen-SS los recompensaron con abusos sexuales y asesinatos. Hombres de las SS después de la guerra. Debido a la magnitud de la destrucción que los nazis dejaron en la Unión Soviética, se preveía que las obras de reconstrucción tomarían mucho tiempo.
Stalin ya había declarado en repetidas ocasiones que, al finalizar la guerra, los prisioneros de todos los estados enemigos, independientemente de su nacionalidad, podrían enfrentar largas condenas a trabajos forzados. Este mayor despliegue en la economía soviética había sido bien anticipado por las declaraciones públicas de Moscú de los 2 años anteriores. En Teherán, a finales de 1943, Stalin había hablado de la necesidad de 4 millones de trabajadores forzados durante muchos años como reparación. Para el verano de 1944, esta cifra se había convertido en 5 millones durante 10 años, una exigencia reiterada en reuniones posteriores de las potencias aliadas. Una orden general del 16 de diciembre de 1944, emitida por el propio Stalin, decretó que todos los hombres alemanes de entre 17 y 45 años y todas las mujeres de entre 18 y 30 años en los territorios liberados del sureste de Europa, aptos para trabajar, debían ser llevados a la URSS. No importaba si pertenecían a las SS o si eran simples reclutas obligados a luchar en una guerra en la que no creían. En 2 meses, alrededor de 110.000 ya habían sido identificados y transportados, a los que se sumaron otros 100.000 procedentes de la Alemania ocupada en los primeros meses de 1945. Este fue también el destino de los prisioneros alemanes en manos soviéticas, de los cuales solo unos 100.000, por estar demasiado enfermos, ser demasiado mayores o demasiado jóvenes, fueron eximidos. El resto fue acorralado en aproximadamente 60 campos en Polonia y el este de Alemania antes de su transporte a la Unión Soviética, un proceso que se completó a fines de octubre de 1945. El trabajo prisionero también fue enviado a lugares específicos en otros territorios soberanos donde estaban en juego importantes materias primas, por ejemplo, a Yachimov en Checoslovaquia, donde se les encargó extraer el uranio necesario para la nueva industria nuclear de Stalin. Al principio, Stalin afirmó que planeaban mantener prisioneros el tiempo necesario para la reconstrucción, una tarea que, según sus cálculos, tomaría 15 años. En realidad, la URSS liberó a la mayoría de sus prisioneros del eje entre mayo de 1945 y finales de 1949. Un periodo considerablemente mayor que el de la mayoría de las potencias aliadas. La mayoría de estos prisioneros liberados eran ancianos, estaban enfermos o no eran aptos para el trabajo por una u otra razón. El 6 de junio de 1945 se decretó que cualquier liberación o repatriación futura requeriría la aprobación del Politburó y se basaría en una serie de criterios establecidos. Para entonces, la policía secreta ya había compilado una lista de unos 225.000 soldados alemanes y austríacos en campos y hospitales que no eran aptos para el trabajo, pero esta excluía a los oficiales, quienes debían permanecer en cautiverio. Para agosto se había identificado a un total de 708.055 prisioneros como aptos para la liberación, entre ellos 412.000 alemanes, nuevamente por no ser aptos para el trabajo. ¿Pero qué pasó con el resto? Aunque interesadas en deshacerse de los prisioneros económicamente inservibles, las autoridades soviéticas seguían empeñadas en impedir la salida de quienes tenían claras opiniones antisoviéticas, por lo que cualquier sospechoso debía ser retenido con un pretexto adecuado. Dado que la URSS quería maximizar el potencial laboral de los prisioneros, Sergei Kruglov, al frente del Ministerio de Desarrollo, presentó un plan para repatriar a 150.000 hombres no aptos para el trabajo y aumentar las raciones de los prisioneros restantes en un 10% para mejorar la productividad. Los relatos alemanes sobre el cautiverio reflejaban la cultura del hambre en la mayoría de los 2.500 campos de la Unión Soviética, pero también señalaban que esta era compartida por la población civil vecina. Simplemente no había suficientes alimentos en el país, cuya capacidad productiva quedó completamente destruida durante la guerra. Los mismos relatos alemanes hablan de una disentería generalizada entre los prisioneros y también reflejan sus patrones de comportamiento: el acaparamiento de alimentos, los tabúes que persistían sobre el consumo de ciertos alimentos incluso en condiciones de hambruna extrema, las formas en que se robaba y comerciaba con la comida dentro del campo e incluso la lentitud de los prisioneros en todo lo que hacían. La desesperación también era evidente en los intentos de automutilación una vez que se supo que quienes no eran aptos para trabajar eran enviados a casa.
Había relatos de hombres que amputaban dedos o se inducían ceguera. Los más sutiles fueron los intentos de ingerir cantidades excesivas de sal que les inducían edemas, y se calcula que algunos hombres fueron repatriados como resultado, pero que otros murieron en el intento. Tras los increíbles actos de crueldad y destrucción nazis perpetrados en suelo soviético, finalmente llegó la hora de la represalia. Los soldados y oficiales del Ejército Rojo no mostraron piedad hacia los invasores nazis, matándolos en el acto, torturándolos en el campo de batalla y en los campos de trabajo, y obligándolos a trabajar hasta el agotamiento para reconstruir la economía soviética después de la guerra. Hombres y mujeres de toda la URSS se ofrecieron como voluntarios para luchar contra los nazis, y quienes no se unieron al ejército se unieron a las milicias populares en cada ciudad del país. Podría decirse que la crueldad con la que los soviéticos trataron a los hombres y mujeres alemanes capturados fue solo proporcional a la crueldad que ellos mismos habían recibido de ellos. Pero, como hemos visto, los soviéticos llevaron esta venganza aún más lejos, incluso prolongando el sufrimiento de los prisioneros durante varios años después de la guerra. No era raro que los prisioneros alemanes desearan haber muerto en combate, en lugar de sobrevivir a la guerra para caer en manos soviéticas. La Convención de Ginebra no significaba nada para los hombres de Stalin, pues para ellos, los prisioneros alemanes eran poco más que escoria que merecía el peor trato posible.